Mira, siempre ha pasado igual. Hay gente que se opone a los cambios. Yo tengo un poema, que no lo he publicado, sobre este asunto. El duque de Urbino, el famoso duque de Urbino, Roderigo de Urbino, el humanista, tenía la biblioteca más prestigiosa de manuscritos. ¿Tú te imaginas aquello, cómo tocaba los pergaminos, todos aquellos manuscritos iluminados y tal? Durante mucho tiempo no quiso que entrara un libro impreso. Yo lo entiendo, porque un libro impreso era tosco. ¿Tú te imaginas frente a esas maravillas de pronto aquello que estaba mal impreso, que se mal leían las letras, que todo eso? Pero al final lo aceptó. Aceptó la entrada porque Gutenberg había venido para quedarse. Y así ha sido. ¿Te imaginas? Si no lo hubiera permitido, ahora diríamos, ¡ay, qué pobre hombre! No fue capaz de hacerse a lo nuevo. No, no. Él había conocido lo antiguo y disfrutó con lo antiguo, y siguió disfrutando, pero no por eso dejó de permitir que entraran en su biblioteca los libros impresos. Era el presente y el futuro. Y si no me equivoco, David, creo que Platón también escribió en contra de... Bueno, no, Platón escribió en contra de la escritura, pero eso es otra historia. Eso es porque él pensaba que perdíamos muchísimo, porque lo importante era el pensamiento en función, el pensamiento moviéndose. Y claro, si tú fijabas el pensamiento en una escritura, ¿eso qué pasa? No, ese era otro problema, es un problema filosófico, es otro problema que luego Derrida ha trabajado mucho sobre ese texto de Platón. No, yo me refiero a algo más sencillo, no tan filosófico, como es también Platón se equivocaba, bueno, y no solo se equivocaba hasta cierto punto, porque dejó escrito todo, porque su discípulo Aristóteles no escribió nada. Tenemos solo obras acromáticas, es decir, apuntes de clase. Solo tenemos apuntes de clase de Aristóteles, que luego los discípulos lo fueron corrigiendo y fastidiaron a Aristóteles, y nos ha llegado un Aristóteles que vete a saber lo que es de Aristóteles. Pero él no escribió, solo dejó apuntes de clase. Pero Platón sí nos dejó los textos, así que era un listo. Bueno, ya pueden ver todos ustedes, es un inicio de... Aquí tenemos hoy a David Pujante, son las 8:08 y yo creo que si os parece bien, si les parece bien a todos, pues podemos empezar. David, empezamos ya con este estupendo preámbulo donde se ve ya un poco quién es David Pujante. Ángela. Vamos. Como bienvenidos todos, nos encanta recibir a David Pujante en este Ateneo. Ya habéis podido comprobar en estos minutos cuál es la razón de nuestro deseo decidido porque él esté aquí hoy. Te agradecemos profundamente tu amabilidad y tu presencia y tu palabra, porque hoy nos vas a prestar algo más que tu voz, como haces otras veces en tus libros. Pensando en cómo presentarte, yo me he ido a un libro tuyo, que es el que más me gusta, La Isla, que isla para mí no es un significante cualquiera, es un significante que amo de un modo muy particular. Y dentro de este libro, y dentro del poema La Isla o los versos del mundo, he elegido para presentarte dos fragmentos que me gustan especialmente y que tienen que ver con la palabra, con la literatura y con este tipo de encuentros, por decirlo de alguna manera. Así que, si te parece, voy a ello. Anodino glorioso, el hombre es siempre el hombre. Tiene las mismas ansias, tiene los mismos ojos ambiciosos, una sangre tan roja que puede derramarse por un amor cualquiera o por un pueblo. Ignorado o famoso se angustia por lo mismo, pregunta por lo mismo, conoce el mismo amor, el mismo desengaño y la misma inconstante, dura felicidad. Descubre el desencanto y le teme a la muerte. Todos, pues, en resumen, hacemos un camino. Y en mitad del camino también necesitamos un punto de inflexión ante tantas preguntas sin respuesta.
Deseamos hacer un alto en esa isla del arte y de las letras, en el firme peñasco que inaugura la mirada hacia atrás, hacia los otros, en mitad del viaje cavafiano. Siempre ha buscado el hombre en la literatura, en el cuento ancestral, en el libro sagrado, en la nueva poesía, un lugar reflexivo para su desamparo. Y el otro fragmento para cerrar esta pequeña presentación es este. Como hijo de esta larga tradición, lector, te pongo un libro de nuevo entre las manos. Te propongo con él visitar esa isla por la gracia de prestarte mi voz, que no me pertenece, es un legado, pero eso ya lo sabes. El libro no lo hace quien lo escribe, lo hace quien lo lee. Yo tan solo soy dueño del gesto que te invita. Gracias, David, por este gesto que nos invita a la conversación, y le voy a pasar la palabra a Enrique, que ha preparado un pequeño texto introductorio, ¿verdad, Enrique? Sí, cierto, gracias, Ángela. La isla, por cierto, que si no me equivoco, lo hemos hablado antes, Ángela, fue considerado algo así como el mejor libro de poemas de aquel año, o uno de los mejores libros, cosa que a David Pujante le pasa con cierta frecuencia. Estoy aquí, no me ven, pero estoy rodeado de papeles, de textos y de libros donde en todos pone David Pujante. Había leído cosas de David Pujante y he leído más para esta presentación y no se puede contar todo. Así que he escrito unas pequeñas cosas que voy a leer ahora y a ver si salimos bien de este asunto, que no es nada fácil, ¿no? Por supuesto, las buenas tardes que ya habíamos dado, ¿no?, por estar aquí otra vez con este Ateneo virtual, ¿no?, haciendo posible, a pesar del buen tiempo y a pesar del fútbol, David, este encuentro, ¿no?, con la cultura, con la alta cultura además, ¿no? Bueno, dicen los psicoanalistas, a los que yo tanto he acudido y acudo de una manera u otra, que lo más difícil es analizar a una persona que esté ya advertida de lo que es un análisis, o que haya pasado por varios análisis, que haya leído mucho sobre la materia, en fin, aquel que ya está un poco de vuelta de todo, ¿no? Y yo les puedo asegurar que después de casi 5 años de presentaciones de actos, de libros y escritores, es hoy para mí, de verdad, David, uno de los días más complicados. Porque David Pujante es como ese analizante que sabe mucho y al que uno tiene, o no tiene, mejor dicho, muy claro cómo y por dónde hincar el diente, si me permiten la expresión, ¿no? La razón es evidente. David Pujante no solo, y el solo va entre comillas, es un excelente poeta y escritor. Es que además es un teórico, un pensador, un estudioso, eso que ahora en el siglo XXI diríamos que, o llamamos experto, ¿no?, de la literatura. Pero es que además lo ha hecho, como comentábamos el otro día por teléfono, matizando a lo largo de su vida a través de lo que se denomina teoría de la literatura y literatura comparada. Y esto es importante, es un dato importante. Miren ustedes, cuando estuvo en Palencia Jaime Siles, que por cierto acaba de publicar, también lo ha citado en algún momento David, un Eliot para españoles muy recomendable, pues cuando estuvo Jaime Siles, siempre lo cuento, David, cuando estuvo Jaime Siles en Palencia, fuimos a verle 6 personas. Nada más, nadie más fue a ver a Jaime Siles, 6 personas. Había 3 arriba y 6 abajo, a Jaime Siles. Bueno, pues él contaba que la gente le tachaba de excesivamente culturalista en su obra poética. Y él respondió que él no era culturalista, que lo sentía mucho, pero que él era culto, que qué le íbamos a hacer. Pues bien, eso me parece a mí, eso le pasa a David Pujante, que es culto y se nota siempre, cuando habla y cuando escribe, y claro, también qué le vamos a hacer. Así que presentarlo es, desde luego, un placer para nosotros, pero para mí también es un cierto susto, ¿no? Desde ya le rogamos que disculpe nuestras involuntarias meteduras de pata, esos errores que cometeremos seguro, David, con la voluntad de enmendarlos y no de sostenerlos, de verdad. Y como el tiempo es muy escaso y nunca se puede ni se debe decir todo, y tú, David, lo sabes muy bien como poeta y como hombre, ¿no?, pues hay que seleccionar. Hay que hacer solo algunos señalamientos que nos permitan destacar aquello que nos parece más conveniente, pero por relevante, ¿no?, precisamente por relevante.
Por cierto, hablando de relevancia, y ahora lo decíamos, ¿no? Esto es para situar a David Pujante. Yo le conocí en Valladolid en un acto del Centro Lacan, pude hablar con él y ya me di cuenta, como se han dado cuenta ustedes hace un momento, que su conversación no era, digamos, la normal. Pero en donde nos dejó deslumbrados, o a mí me dejó deslumbrado, fue en un precioso curso de los que él organizaba en la Universidad de Valladolid, y aquel era un curso, fíjense ustedes, sobre la soledad, que no es cualquier tema. Su conferencia, el 24 de octubre de 2019, para mí fue un lujo, tomé muchas notas, pero después otro día nos presentó a su amiga Mercedes Replinger, y su conferencia se titulaba, esto es precioso, Imágenes insulares de silencio, soledad y lejanía. Víctor Hugo en el exilio de Jersey. Y ahí, entre el uno y la otra, entre David y Mercedes, pues nos dejaron con la boca abierta. Bueno, nada más terminar, no pudimos irnos a ningún sitio porque terminaba a las 9 y algo, pero al día siguiente, pues nos marchamos, yo por lo menos, rápidamente a buscar las contemplaciones de Víctor. Las encontré en una biblioteca, en la biblioteca de Palencia, en unos tomos enormes que no se prestan, tuve que ir varios días, podía hacer fotografías, bueno, pero me fui a buscar las contemplaciones de Víctor Hugo, las encontré allí y allí pude leer, por ejemplo, cosas que también dice David Pujante, como que la dimensión de nuestro destino es el polvo, es la nada, que la muerte es un negro misterio, ¿no? Bueno, pues así me parece que es David Pujante, ¿no? Hace que surja eso que los griegos llamaban un poco la galma, ¿no? Lo que parece que brilla, lo que hace que las cosas se vuelvan deseables, y uno lo descubre con él, gracias a él, y lo va a buscar. Uno se vuelve una suerte de amante, ¿no? Un erastés, un sujeto de deseo, después de escuchar a David Pujante. Así que en estos señalamientos, pues voy a decir, el primero, bien muy rápido, lo que ya he comentado, David es un escritor, no solo es un poeta. Quiero destacar 4 momentos porque no es posible más. El primero, año 2003, editorial Castalia, si en algo me equivoco, David, me corriges. Su manual de retórica, referencia de verdad absoluta en la materia por lo que he podido leer, lo que he buscado, es una auténtica referencia este manual de retórica de David Pujante. Año 2004, un libro muy recomendable, sobre todo ahora con motivo del premio Cervantes a Francisco Brines, un amigo de nuestro invitado. Se titula Belleza mojada, la escritura poética de Francisco Brines, ¿no? Un análisis, por cierto, muy original sobre la obra y vida y obra del autor valenciano a través del conflicto personal. Un libro muy, muy, muy recomendable, de verdad. 3, año 2017, editorial Calambur. Otro libro fundamental, insisto, estoy seleccionando solamente, que es Eros y Tánatos en la cultura occidental, un estudio de tematología comparantista. Se lo recomiendo a todo el mundo, pero el que a mí me ha fascinado, no sé por qué motivo, tendré que analizarlo, año 2018, Soroy Ediciones, Oráculo de Tristezas, la melancolía en su historia cultural. Un libro para mí imprescindible, escrito por un poeta y se nota. Cuando David Pujante escribe prosa, también se nota que es poeta, ¿no? Y un tema, la tristeza, que yo creo que aparece también mucho en su obra poética. Incluso en la, bueno, tengo que decir que incluso en la nota, un segundito, no va a ser que se me haya... sí, digo que sí, perfecto. Digo que incluso en la nota aclaratoria de su libro Animales despiertos, que después lo vamos a señalar, dice que la escritura poética está en la base lenitiva de todo libro para la tristeza humana. Quizás una forma de transitar, como él dice en un poema, por los maelstroms del agua de la vida. Vale. 2. Y cómo no, unas palabras sobre su obra poética, ¿no? David Pujante no ha escrito muchos libros, 6 desde su primero, La propia vida, en 1986, hasta el último, El sueño de una sombra, Calambur, 2019. Bueno, ahora se ha publicado, nos lo comentará, una antología por la Universidad de Valladolid que se llama Galería y que yo también recomiendo, ¿no?
Bueno, El sueño de la sombra, por cierto, este último lo presentó en la Feria de Valladolid con Luis Antonio de Villena, que ha hecho reseñas de sus libros en muchas ocasiones. Es decir, es un autor que, como él reconoce, escribe lento. Le gusta trabajar despacio, dejar tiempo a lo escrito y que los poemas certifiquen y nos confirmen su propia valía. Que todos tenemos la experiencia de escribir algo y al tiempo desecharlo, porque no nos gusta. Por fecha de nacimiento, yo creo que le hubiera tocado, en teoría, la generación del 70 y los 80, es decir, algo de la senda esteticista y culturalista novísima. En aquel momento había más cosas, y el inicio de la constitución de un nuevo paradigma de corte realista existencial. Yo creo que algo de eso hay en la poesía de David Pujante. Sin embargo, David fue uno de esos poetas que decidieron hacer una obra muy personal, al margen de estilos, poéticas y grupos imperantes. Y si nos viéramos obligados a hacer una suerte de definición o clasificación, estoy de acuerdo con Luis Antonio de Villena en esto de que la poesía de David Pujante se encuentra dentro de lo que se podría nombrar como realismo meditativo. Así lo ha dicho en varias ocasiones Luis Antonio de Villena. Es más, David Pujante defiende, igual después nos lo dice, la vertiente metafísica en Brines. Dice que Brines es un poeta metafísico. Y yo también le noto a él ese toque metafísico en su obra. Los libros quizás esté equivocado. Los libros de David Pujante son todos de verdad muy hermosos y están muy bien hechos, están bien construidos. Y esto no es solo un elogio, es una característica evidente de sus poemas. Él los hace así y además sabe esperar a que aparezca de nuevo lo necesario para que exista un buen poema, un buen puñado de poemas. David Pujante no tiene prisa. En ellos se ve, yo creo, al hombre frente al enigma de la existencia, ante la soledad, la tristeza, las pasiones y su dolor. Lo perdido también se ha dicho de la poesía de Pujante, que tiene un tono elegíaco. La inconsistencia de todo lo humano, sobre todo del amor, el paso del tiempo, los deseos, el cuerpo que siempre es un extraño y el misterio del lenguaje, de la palabra. Ese fuego sin fin, dice él, que se le impone una y otra vez. Así habla de las palabras del lenguaje. En definitiva, los aspectos esenciales del humano y, como dijo Hölderlin, lo que es permanente nos lo dicen los poetas. Y todo esto, termino, y siguiendo a su admirado Constantino Cavafis, utilizando en muchas ocasiones distintas máscaras de corte histórico y que son, según él, más el producto de la timidez que un recurso oculto. Ya nos lo dijo también José Donoso, lo que hay detrás de una máscara nunca es un rostro, siempre es otra máscara. Son herramientas que nos sirven para vivir. Hay, por tanto, sus poemas reflexión, pensamiento, hay mucha belleza, un excelente, culto y elegante uso del lenguaje. Yo veo siempre una tensión en la poesía de David Pujante entre el sujeto poético y el lenguaje, referencias culturales abundantes y muy bien elegidas, hay emoción y hay silencio. Yo en la poesía de David Pujante veo siempre silencio, porque después de leer sus poemas yo me quedo en silencio. No creo que esto sea una impresión exclusivamente mía, no creo tampoco que se pueda pedir mucho más a ninguna obra poética y, por cierto, ni no poética. En la poesía de David Pujante encontramos siempre algo de lo que nos es más propio, lo que en algún momento nos ha inquietado como seres humanos lanzados, yo creo que sin mucho sentido, a un mundo bastante inexplicable. Y cuando leo a David Pujante, que ha dicho, dijo no hace mucho, que tristemente estamos volviendo a una suerte de edad media tecnológica, David, me da la sensación de que suscribiría aquella recomendación de Sándor Márai de que todos los días debemos entrar en contacto con la grandeza y la belleza, que todos los días hay que leer a los grandes escritores, escuchar las más hermosas piezas musicales, observar los mejores cuadros y no olvidar nunca el sueño que ha renacido. Y si a él no le molesta, a mí me parece un autor imprescindible que debería ser mucho más leído, que ya lo es, más conocido y mucho más recomendado. Nosotros lo hemos llamado, entre otras razones, por esto, por su inevitabilidad como autor. Recomiendo, desde luego, todos los libros de David Pujante, los poéticos y los no poéticos. Al que no le interese y no esté muy metido en la retórica, puede dejar el de retórica, pero los demás son temas humanos y se deben leer.
los he leído, yo creo, casi todos, y cuando los termino me acuerdo de aquellas palabras, sobre todo las poéticas, aquellas palabras del psicoanalista argentino, a ver si lo digo bien, Ángela, Fabián van Waux, o algo así, que fíjate lo que nos dijo David, Fabián van Waux, psicoanalista argentino que está en la Universidad París 8, ¿no? Nos dijo, la poesía es una palabra dirigida a una ausencia, a la inaccesibilidad del objeto. El poeta, dijo, tiene que escribir justo donde se produce el encuentro con el objeto inaccesible, objeto vedado sobre el que nada se puede decir porque es real. No sé qué opinará David Pujante al respecto, pero yo tengo la sensación de que David Pujante escribe siempre en torno a ese agujero. Insisto, recomiendo todos, pero especialmente dos. Son Animales despiertos, un libro impresionante en el que no hay que dejar de leer su nota aclaratoria final, hay que llegar al final y leer su nota aclaratoria, y El sueño de una sombra, un poemario en el que además tiene la delicadeza de contarnos para qué escribe, y así, de verdad que termino, con sus versos. Ángela empezó con sus versos y yo termino con tus versos. Dice así David Pujante. Aún escribo poesía, para testimoniar la aceptación serena, la inútil rebeldía, el lamento callado, el lento marchitarse de las flores, su goteo de pétalos, los restos de naufragio, la plegaria imposible, con el asentimiento de todas las derivas de la vida, a lo bueno, a lo terrible. Y con esto ya pido un fuerte aplauso para nuestro invitado David Pujante Sánchez. David, todo tuyo. Adelante, David. Bueno, tú has intentado hundirme porque, claro, después de decir todos estos elogios que todo el mundo sabe que lo del elogio es un género y es una exageración siempre, pues claro, yo voy a quedar fatal, diga lo que diga, porque la expectación siempre va a ser por encima de lo que yo pueda decir. Podemos empezar con, puesto que ya es demasiado hablar de mí, con Jaime Siles, que es un gran amigo mío, como tú bien sabes, y esas 6 personas, es estupendo. Eso me ha recordado, tú siempre lo recordarás como algo maravilloso, que estuvisteis 6 solamente. Eso me ha recordado una cosa que nos contaba en cierta ocasión Dámaso Alonso a unos cuantos, sobre las conferencias del 27 en Sevilla. La generación del 27 nace en Sevilla, el gran acto de inauguración en Sevilla con la presencia de todos los poetas jóvenes en esas conferencias que se hicieron en homenaje a Góngora. Y Dámaso Alonso decía, ustedes pensarán que aquello fue multitudinario y que realmente fue algo importantísimo en Sevilla. Yo recuerdo que cuando yo di mi conferencia solo había 2 personas y una viejecita que estaba muy atenta, y cuando yo terminé se levantó y vino y yo decía, esta mujer se ha entusiasmado, qué bien. Y yo, ay, cuánto lamento no haber podido oírlo, pero es que estoy totalmente sorda. ¿Te imaginas? Esas fueron las grandes conferencias que dieron origen a la generación del 27 y que aparecen en todas las historias de la literatura. Así que, bueno, pues me lo ha recordado lo que tú dices. Si es que los actos culturales, incluso los importantes, como ese día en Palencia, pues suelen ser poco visitados. Es verdad. Y no hacía muy bueno, David, ni hacía muy bueno ni había fútbol. Y estuvimos esperando y los organizadores esperaban, hombre, siendo Jaime Siles, aparecerá gente. 6 personas. Oye, él, un auténtico profesional, lo hizo fenomenal, lo habló con un entusiasmo de verdad. Sí. Y fue una suerte para nosotros tener a Jaime Siles para 6. Claro, y siempre lo recordaréis como las conferencias del 27, y algún día escribirás algo sobre ello, y la gente pues lamentará no haber asistido a posteriori. Sí, eso siempre es así. Es lamentable, pero bueno, estamos viviendo en una situación
rara, porque ahora mismo cuando ves los escritores de éxito, ¿quiénes son ahora mismo los novelistas de éxito? Pues normalmente tú vas a la feria del libro y salvo uno o dos, que pueda ser Javier Marías o pueda ser Cercas, en fin, tú lo que te encuentras es Arguiñano y compañía, con su libro de recetas. Cualquier tertuliano de cualquier programa de televisión. Un actor que ha dicho, ay, ¿por qué no voy a escribir yo mi novela? Actor famoso, se puede llamar como se llame, no voy a decir nombres porque entonces no hace falta. En fin, esta gente, o un presentador de telediarios, toda esta gente es la que ahora mismo hace la literatura que se vende. Esto no quiere decir que no haya una literatura importante que se siga haciendo, pero lo que se ve es esto. Ahora mismo lo que se ve es esto. Y la poesía, pues la novela se vende, por lo menos, pero la poesía, pues fíjate, no tiene nada que ver con la época de Juan Ramón Jiménez, que iban jovencitas a la puerta de su casa dispuestas a suicidarse por él. Claro, las mujeres siempre las mujeres han solucionado el problema de la lectura. Ellas han sido unas lectoras estupendas, siempre. Han sido las lectoras desde la Edad Media. Cuando los caballeros no sabían leer, las damas ya sabían leer. Estaba incluso mal visto que un caballero que se dedicaba a las armas, luego por la noche se pusiera a leer una hora. Eso estaba muy mal visto. Pero las mujeres sí, siempre han sido unas grandes lectoras. Y durante todo el siglo XIX han sido unas grandes lectoras de poesía. Y al principio del siglo XX también han sido unas grandes lectoras de poesía. Pero hoy día también la poesía se ha quedado como muy en segundo lugar. Yo se lo pregunto a mis alumnas. Digo, ¿tú lees poesía? Y suelen decirme, no, la poesía es que no la entiendo. Yo me quedo pasmado, porque claro, son gente de filología hispánica. Digo, porque si fueran, yo qué te digo, de telecomunicaciones, pues aún diría, pues bueno. Pero es que la poesía no la entiendo. Entonces estamos en un momento complejo, bastante complejo. Luego, las redes sociales han permitido que cualquier cosa que se escribe, tú te levantes por la mañana sin lavarte la cara todavía, y si te ocurre cualquier cosa relacionada un poco con las pesadillas que has tenido por la noche, las escribes, un poco surrealista, un poco reivindicador de vete a saber qué, y lo pones ahí. Y claro, como tienes un grupo de forofos y forofas que inmediatamente dicen, eres genial, qué maravilla, ¿cómo se te ha ocurrido eso? Eres un genio. Pues claro, eso se van alimentando de eso. Y, soy un genio, y me lo dicen 4.500 seguidores o medio millón de seguidores, pues así es, ¿no? Entonces, yo veo esto un poco raro y disparatado. Lo que pasa es que también tengo que decir, a lo mejor yo es que me he vuelto ya viejo y ya no entiendo el mundo nuevo. Siempre dejo esa puerta abierta, por si acaso. Fíjate, David, esto que dices, perdón, Enrique, dentro de las pasiones del ser, parecía que estabas apuntando un poco también a la pasión por la ignorancia, ¿no? En este momento. Porque si algo no lo entiendo, no me pongo al trabajo de entenderlo, simplemente lo dejo de lado y sigo adelante, ¿no? Pero, Ángela, lo que está sucediendo es que la poesía que se está haciendo ahora es una poesía muy sencillota, por no decir otra cosa peor, ¿no? No quiero en fin, que nadie se enfade conmigo. Entonces, es una poesía, fíjate, están reivindicándose poetas que son interesantes, pero en función de esa poesía facilona, de esa poesía un poco de versos sonantados, del pom, 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 como son el rap de ahora, ¿verdad? Y, por ejemplo, eso me hace pensar que León Felipe
que hace un verso fácil y asonantado, siendo un buen poeta, pero yo creo que ahora mismo interesa por eso, en parte porque hay reivindicación social, por una parte, que ahora mismo la poesía joven está recuperando esa parte también de la poesía social, que se había olvidado durante mucho tiempo, y sin embargo ahora se recupera. Pero también esa poesía de verso facilón, casi de cancionero, pero de cancionero hecho un poco para ir a la guerra y al frente, ¿no? Como hacían en la guerra civil, ¿no? Pues esa poesía no es una poesía exigente. Por tanto, la poesía meditada, pensada, ahora mismo no tiene su mejor momento. David, de verdad que no son elogios míos. Mira, voy a leer un texto de Sergio Arlandis. Ah, muy amigo mío. Exacto. Que tú sabes que hizo un artículo sobre la poesía, el panorama poético del 2013, ya han pasado 8 años. Sí, sí. Y déjame, es muy cortito, es que yo para que vean que no son este precioso libro, además en un formato que merece mucho la pena, que es Animales Despiertos, muy bien publicado por Renacimiento, con un color precioso. Bueno, pues Sergio Arlandis dice, después de hablar de muchos poetas, de las mujeres poetas, y dice lo siguiente: del mismo modo, David Pujante en Animales Despiertos, Renacimiento, fíjense lo que dice, nos deja un poemario que merece llevarse el mérito de ser uno de los mejores de los últimos años. No dice del año 2013, de los últimos años. Fíjense lo que se ha publicado en los últimos años, también en el 2013, ¿no? Bien por la emoción que resuelve cada uno de sus poemas con su impactante capacidad reflexiva de fondo, bien por la textura de sus imágenes o quizás por la cuidada elaboración de sus poemas. Lo hemos dicho antes, la cuidada elaboración de sus poemas. No tiene prisa, lo sabe hacer y lo hace con mucho cuidado, ¿no? O porque consigue combinarlo todo ello con acertado equilibrio, dice Sergio Arlandis. Yo no sé si, quiero decir que este poemario es absolutamente recomendable, hay que tenerlo, ¿no? Ahora, si le parece bien a David, leemos algo de este poemario de Animales Despiertos, que es Animales Despiertos, si no me equivoco, a la conciencia. Pero yo no sé si tú tienes esa sensación, esa búsqueda que he leído en más sitios, esa búsqueda del equilibrio. Bueno, mira, quiero que no se me olvide, porque antes lo estaba pensando, pero íbamos pasando de una cosa a otra. Quiero agradecerle a Ángela lo que ha dicho de la isla, porque yo también considero que es uno de los libros en los que más me encuentro. Para mí, si he de elegir uno de los libros mejores míos, yo creo que ahí habría que ir. Pero es verdad que una cosa es lo que yo opino y otra cosa es lo que opina la crítica. Cuando salió Animales Despiertos, todos son hijos míos y yo no le quiero hacer ningún feo a ninguno, pero cuando salió Animales Despiertos, que vino después de 12 años, porque La isla es el libro que antecede, y no publiqué hasta 12 años después. Me acuerdo que tú Ablesa, del que tú has comentado ahora, tú Ablesa, que escribió en el Cultural del Mundo, escribió una reseña, decía: ¿por qué tarda tanto tiempo David Pujante en darnos un libro de poemas? Bueno, pues efectivamente tú, Enrique, has dado la clave. Yo no me tomo prisas para esto. Y efectivamente este libro también es un libro para mí de madurez, lógicamente. A partir de La isla, yo creo que mi poesía, pues claro, por edad también, ha ido madurando mucho, ¿no? Y si quieres que leamos, ¿tú quieres que leamos un poema de este libro?
A ver si quieres leer uno de la isla, que quizás sea menos conocido. No. Leemos uno de aquí. Yo creo que la isla es más para que cada uno se lea los poemas. Yo creo que son poemas muy reflexivos, muy de enfrentarse el lector con el texto y ir a su ritmo. Yo, sin embargo, si quieres, de Animales despiertos, hay un poema, posiblemente es uno de los últimos poemas de amor que yo he escrito. Hay un segundo libro que no habéis mencionado, que pasa muy desapercibido, que es Con el cuerpo del deseo, y que es un libro que apareció después de ese primero tan cultural, que fue La propia vida. Un libro que yo tenía, La propia vida, estaba escrito desde hacía varios años. Yo, que he sido un hombre muy tímido, y que he ido, puedo no parecerlo ahora, pero simplemente porque he ido aprendiendo estrategias a lo largo de la vida para comunicarme, pues yo lo guardé. No hice nada con él. Ese libro ahí se quedó. Y un amigo mío, un poeta murciano, me dijo: tienes que dejárselo a alguien que lo lea, porque este libro hay que sacarlo. Esto ya estaba escrito 3, 4, 5 años, yo ya ni lo sé. Y se lo di a Luis Antonio de Villena en una ocasión que nos vimos. Entonces no teníamos todavía mucha amistad. Y él se fue al hotel, esto fue en Murcia, él fue invitado a Murcia y nos tomamos algo y se fue al hotel a descansar. Y después dice: no he descansado, no he dormido la siesta, he estado leyendo tu libro, es estupendo, tienes que leerlo, que escribirlo ya, digo, tienes que publicarlo ya, porque viene un poco a contrapelo. Van a decir que eres un epígono de otros muchos que han escrito después que tú has escrito este libro. ¿Puedes publicarlo ya? Yo dije: bueno, yo tengo buena relación con la editora regional. Dice: es que a ti no te conoce nadie todavía porque no has publicado nada. Entonces yo te podría ayudar, pero van a pasar 2 años a lo mejor. Y entonces dije: no, yo puedo hacer la gestión. Y así se publicó ese libro. Un libro realmente con unas referencias culturales enormes. Ahí está todas mis lecturas de Grecia, todas mis lecturas del romanticismo alemán, en fin. Bueno, pues el segundo libro es un libro que, sin embargo, nadie menciona. Y este la Universidad de Murcia, ¿no? Ese fue el que publicó la Universidad de Murcia, ¿puede ser? Sí, este segundo, te diré por qué se publicó en la Universidad de Murcia. Como yo siempre tímido, yo siempre sin hacer vida social, cultureta, como dice un amigo mío. Entonces, un día, comiendo con el director de publicaciones de la Universidad de Murcia, que era muy amigo mío, dije: mira, he recibido una carta de Jaime Siles. Siles entonces estaba en Viena. En Viena. Estaba allí de director del Instituto Español de Viena. Y entonces digo: mira, he recibido una carta de Jaime Siles, y me ha puesto muy contento, porque me pone muy bien un manuscrito que le he mandado. Era este. Y entonces le leí, mira lo que dice. Dámelo, que te lo publique, te lo publico ya, para el mes que viene. Claro, yo dije: bueno, vale, pues Pepe Perona, pero Pepe, te lo doy, lo publicas. El libro tuvo muy buena crítica, porque también Pedro J. de la Peña hizo una muy buena crítica también en El Mundo, y en fin. Y este libro es un libro muy especial porque es un libro totalmente descarnado, no hay nada de cultura. Esto es un desamor. Yo me enamoré y por eso le llamo Con el cuerpo del deseo, de un cuerpo que tenía un alma que yo no soportaba. Y sin embargo, pues estuve enganchado durante años a ese cuerpo, sin soportar el alma que lo habitaba. Y entonces escribí, no sobre amor, que es normalmente la poesía se escribe sobre amor, escribí sobre desamor. Y cuando Paco Brines lo leyó, me dijo: oye, ¿la persona en cuestión lo ha leído?
Y dije, sí, ¿cómo te has atrevido? Le he dicho que no tiene nada que ver, que esto es un invento mío. Pero ¿cómo te has atrevido a publicar eso, David? En aquella época, Luis García Montero también escribió un libro de desamor, pero él siempre se ha movido muy bien y yo, pues este libro no lo moví, nada. Pero este libro es anterior al de él. Y bueno, ahí está. Y comentaré otra cosa, que un amigo mío de Barcelona de toda la vida siempre me ha dicho, esto es un Ars Amandi. Después de acostarme con todos mis amantes, siempre leo un poema de este libro. Bueno, pues adelante, podemos buscar un poema de ese libro, claro, quizás, no, si te apetece, te voy a leer, de animales despiertos. Como te tú voy quieras. A leer el último, digamos, poema de amor sangrante que yo he escrito. El poema está en Animales despiertos y se llama Levedón. Levedón. Un extraño misterio son los dioses. Conocemos sus hechos, sus dones y también cuanto nos niegan. No entendemos ni lo uno ni lo otro. Te han dado la hermosura, una piel tersa y blanca como la alta lujuria de los sueños. Te han concedido hablar en varias lenguas casi perfectamente y te niegan lo más habitual entre las concesiones de los cielos. Te niegan el lenguaje sencillo de las pieles, te embaran el espíritu en la noche del cuerpo. Cuando la suave mano que pide la caricia pasa del justo punto del pudor, invento ajeno a la verdad del cuerpo, una oscura serpiente en tu interior se retuerce y se anuda y te cierras sobre tu oscuridad. ¿Por qué? Pero los dioses no contestan. No puedo acariciar tu joven cuerpo, hablar con él la lengua del afecto. Lentamente, en silencio se conocen los hombres, avanzando con paso, si cauto, decidido. No me niegues la dicha de este nuevo diálogo, transitar por tu alma, por tu cuerpo y mi ensueño. En la profundidad de tu mirada, dos negras insolencias, las edades se agolpan. ¿Qué hiciste en otras vidas para sufrir ahora este castigo? ¿Qué no hice yo contigo cuando nos conocimos para este desamparo? Llegaste un día a mi casa y te colaste en mi coto cerrado, en mi amable reducto. Nos miramos, nos dimos las manos y quedaron un tiempo entrelazadas, como cediendo al tacto ese decir que aún no era de la boca. ¿Qué me engañó de ti? ¿Qué gesto? ¿Qué intención aparente que luego me negaste? Como ocurre a menudo en el amor, palabra grande, difícil de sostener, casi siempre más allá de lo oportuno, los afectos encuentran a sus dueños cuando no esperan nada, cuando van descreyendo de que un regalo nuevo les aguarde. Gran parte de la fuerza del amor suele ser la sorpresa. Nada tiene futuro en esta vida, y menos esto nuestro. Así que no pregunto, me entretengo en mirarte a los ojos, en pasar la mano con la mente por tus sienes, en todo lo que sé que he de perder un día, sin pensar nada. Como en la vida, sin planes. ¿Qué digo como en la vida? Estúpido lenguaje. Nada de cómo. Es la vida que de nuevo me sorprende, inoculándome su fuerza tras años de espectador ansioso por tocarla. No estás entre mis brazos y me parece, en cambio, que quieras formar parte de mí mismo. Pero lo que te asombra y lo que te divierte, lo que te gusta y te hace sonreír, me es tan ajeno. Vive tu vida en gozo y yo estaré en mi sitio. Los días que la vida nos une son un portento inexplicable. No puedo cometer el error de cerrarte el círculo sobre mí mismo y asfixiar tus años. La inteligencia también vale en el amor y debe ser una especia que bien sazone los ingredientes de la locura. Maravilla.
Maravilla. Digamos, David, que es un poema largo, pero es un poema dividido en 8 partes, es una serie. Sí, pero a mí no me gusta eso que algunos lectores hacen 1, 2, 3. No, eso David no ha ido separando, lo ha leído todo como un uno, porque realmente es todo un uno. Bueno, yo creo que ahí se ve, escuchando lo que... Hombre, yo me enamoré perdidamente y no obtuve la respuesta que yo quise. Obtuve parte de respuesta, que es peor todavía. Suele pasar. Yendo por esa vía, David, hablamos un poquito de la tristeza, porque en ese libro de la melancolía en relación a la cultura europea, tan bonito, eso que tú llamas la tristeza reflexiva y que dices que los seres humanos accedemos a la tristeza a través del conocimiento, yo te quería preguntar, ¿tú crees que la tristeza es una cuestión necesaria en el acto de la creación poética? Mira, Ángela, yo no me sé mis poemas. Hay poetas que se saben de memoria, yo no. Quizá como soy hombre de educación protestante y por tanto puritana, parece que eso debe ser como un acto de orgullo y sería un pecado, ¿no? Entonces no me sé mis poemas, pero sí me sé un verso. Venga. Del primer libro. Es el final de un soneto. Se es sabio en el dolor forzosamente. Se es sabio en el dolor forzosamente. Sí, señor. Oye, David, siempre que pasa por aquí un poeta, y hoy también lo vamos a hacer, vamos a aprovecharlo, le preguntamos por este asunto. Esto bueno, Ángela hacía referencia también a esto de el problema 30 de Pseudo-Aristóteles, ¿no? La relación que puede haber entre el genio, la poesía, la tristeza, la melancolía, ya, es la verdad. Locura. Y la locura. Pues no. Pero tú has citado en algún sitio esta edición del hombre de genio y la melancolía con un prólogo y notas de Jacques Villot, que yo creo que a ti te ha gustado mucho, y siempre nosotros, o yo en concreto, hago referencia a estos párrafos, a ver qué nos puedes decir, ¿no? Aparte de que diga que para cualquier actividad, no importa cuál sea, dice el mejor es el melancólico, bueno, no voy a eso, ¿no? Pero cuando habla de la poesía, dice que reflexionar sobre la poesía exige pensar simultáneamente en algo dado. ¿En algo? Dado. Ah, dado. En algo de lo que el individuo llega a decir no es responsable. Dice, puesto que el poeta no se halla en el origen de aquello que dice, que sus fuentes se hallan fuera de él mismo, que no podría, por tanto, dar razón de sus palabras y que no es sino un eslabón de la cadena imantada que va de las musas a los oyentes. Ah, eso es Platón, eso es Platón. Y termino, dice, la poesía implica un regalo fortuito, como el de las musas de Hesíodo, coronado en el monte Helicón. La gracia de los dioses, hoy se quiere una violencia que procede de fuera de uno mismo y que lo convierte a uno en poeta, sin la cual la poesía no existe. Claro, pero vamos a ver, yo dinos algo de esto. Nunca escribo, nunca me siento a escribir, eso para los novelistas. Hoy voy a escribir un poema, no, el poema o me viene, y muchas veces me viene algo y digo, no, pues vamos a dejarlo. Y me insiste. A veces lo que me viene es un verso y tiro de ese verso que no tiene por qué ser el primero. Un verso, ese es el regalo de los dioses. El verso ese es el regalo de los dioses porque te da el ritmo del poema. Te dice ya el ritmo del poema. Es lo básico. Un poema sin ritmo y tener muy clara la estructura. No tiene que haber ni un verso de más ni un verso de menos. El verso a veces que escribes y sabes que sobra, pero lo escribes y sabes que no es el que va a ser, pero ahí tiene que haber otro. Y entonces tienes que tener la paciencia de esperar, si hace falta años, hasta que ese verso aparezca. Tú sigues leyendo el poema y cuando llegas a ese que no es, dices, este no es, pero bueno, vale, no me ha venido todavía.
Entonces, esa insistencia en leer una vez y otra vez el poema, pero no buscando la solución, sino esperando a que la solución te venga de arriba, de abajo, de donde sea. Y ese es el misterio, ese es el misterio. Y de pronto un adjetivo que te falta y que va a iluminar ese verso, y ese adjetivo no llega, y a veces lo que yo hago es poner ahí unos guioncitos, decir, aquí falta algo, porque el ritmo es fundamental. Para mí el ritmo es fundamental en cada verso, en la totalidad del poema y en la totalidad del libro. Tú lo has dicho antes, yo no escribo libros que son ramilletes de poemas, sino libros de poesía. Fíjate, David, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Estaba leyendo ahora mismo, yo creo que a un poeta que a ti te ha gustado, que es Pablo García Baena. Sí. Del grupo, ya sabes, del grupo, para la gente del grupo Cántico, con Julio Aumente y tal. Recomiendo, lo tengo aquí, de El fervor y la melancolía, los poetas de Cántico y su trayectoria, de Luis Antonio de Villena. Está muy bien. Bueno, pues a Pablo García Baena cuenta esto que tú estás diciendo. Dice que después de 12 años sin escribir tan bien, prácticamente que no le salía nada, se fue a ver, como iba todo el mundo, a Vicente Aleixandre. Y entonces dice que él le relajó tanto lo que le dijo Aleixandre que entonces empezó a escribir, curiosamente, porque le dijo: Vicente, no sé qué me pasa, estoy seco, no aparecen las cosas. Y entonces Vicente Aleixandre se rió y le dijo: no te preocupes, Pablo, escribe tu poesía cuando te nazca. Efectivamente. Claro, es así. Que es de lo que... eso frente a esa gente que se esfuerza por leer a ver qué se está escribiendo ahora de poesía, qué es lo que se lleva, y entonces se esfuerzan en hacer un libro de poemas bueno, a lo mejor lo hacen bien y se llevan premios, ¿no? Pero no es poesía de verdad. Lo que pasa es que, bueno, en general el lector de poesía normalmente no se deja engañar. Brines decía una cosa muy bonita, decía: los novelistas tienen público, los poetas tenemos lectores. Si te parece, David y Ángela, como son casi las 9, venga, pues podemos tenías que haber callado antes. No, ya. Mira, tú decías el otro día, cuando hablábamos por teléfono, que a ti te gustaba en los actos presenciales, cuando se terminaba, que se acercara una persona y que, bueno, que no te dijera: estoy totalmente sorda, no he oído nada, eso seguro, pero que a ti te gustaba que se acercara y te dijera: ha sido corto, ¿por qué no ha seguido usted? Sí, Yo creo que hoy va a pasar esto también. La gente, por los WhatsApp que estoy recibiendo, le está gustando mucho y está diciendo que está muy bien y que quién era este pujante que no le conocía. Bueno, yo creo que también se van a quedar con ganas. Pero yo creo, si te parece bien, David y Ángela, que podemos abrir el turno para que alguien te haga algún comentario, alguna pregunta, algún osado o osada que quiera decir algo. Tú sabes lo que decía Rosa Chacel. Alumnos tuyos, alguien que Amparo, alguien que te quiera hacer. ¿Sabes lo que decía Rosa Chacel? Y esto no es para cortar a nadie, quien quiera que me pregunte. Pero Rosa Chacel decía lo siguiente, como muy castellana que ella era, y cortante, y tal, y decía: después de oír una buena lectura de poesía, lo mejor es no decir nada. Y si es mala, también lo mejor es no decir nada. Bueno, en lo que alguien se va animando a preguntarte, David, yo voy a hacer una recomendación, porque yo, antes has hecho una alabanza de este medio que te ha permitido este año tan particular dar tus clases y que tus alumnos hablen contigo como siempre y sin pasar frío y estas cosas. Yo voy a confesar aquí ahora que disfruto muchísimo con tus aportaciones al Facebook, en tu muro. De verdad, no os lo perdáis. Son unas perlas literarias maravillosas que no me imaginaba yo, nunca imaginé que fuera así según te levantas con la cosa de la noche, ¿no? Precisamente. Pero son realmente unas viñetas literarias maravillosas donde David escribe en primera persona y que merece la pena. Él está en Facebook. Y
con un modo muy particular, con una enunciación muy particular, tanto como le habéis podido escuchar en este momento. Podemos seguir disfrutando de esas pequeñas perlas que él amablemente cuelga en su muro, del que soy asidua seguidora. Pues Pero Ángela, te voy a confesar algo ahora que no nos oye nadie. Vamos. Te voy a confesar algo. Normalmente eso no es que se me ocurre cuando me levanto. Yo soy muy escritor de diarios y muy escritor también de cuando me gusta algo, lo gloso o cojo una cita y luego me alimento de eso. Magnífico. Me encanta. Bueno, pues si alguien quiere decir algo, como sí, que se olviden lo de que he dicho antes de Rosa Chacel, Por eso, como no ha sido una lectura de poesía exactamente, no. pues igual alguien quiere comentar algo, alguien quiere preguntar algo, alguien quiere hacer... Hay una mano levantada de Sonia. Soraya si o pudieras Sonia, poner que la están por cámara ahí. para hablar. Hola, Sonia. Tenéis que activarle. Por favor, ¿puedes habilitar el micro de Sonia? Ahora. Hola, ahí está Sonia. Hola, buenas tardes. Hola, Sonia. Bueno, no me atrevía a decirlo en público y he mandado un mensaje a Ángela dándole las gracias al Ateneo por presentarnos este diamante oculto para algunos ojos como los míos ignorantes. Muchas gracias. Y mostrarme un poco ante ti, más que nada para decirte que a partir de ahora haces honor a tu nombre, a tu apellido y comenzaré a leerte. Me ha encantado escucharte. Muchas gracias, Sonia. Me ha encantado Gracias, escucharte. Sonia. Soraya, ¿querías decir algo? Hola, buenas tardes. Sí. No sé, me he incorporado cuando he podido y entonces no sé si habéis mencionado el trabajo de traductor de David, pero No. No, porque yo quería hacer mención a Antinó, al libro, a este libro, porque aunque no es suyo, No te veo. pues búscame, porque estaré por ahí. No, pero es que me sale Galaxy J7, pareces un robot. No, Es que no sé. No, esa no soy yo. A ver, entonces Me parece un robot. me parece una exquisitez, aunque el texto original no sea suyo, es imposible no percibir la sensibilidad que hace falta para que uno pueda leer eso. Es decir, que la obra de Pessoa es maravillosa. ¿Sí? Soraya, te has quedado sin sonido. A ver. ¿Ahora? Ahora. Sí. Ahora. Tienes el don de la ubicuidad, por eso David no te ve. Hay dos dispositivos ahí, David. A ver, A ver si recuperamos el sonido, Soraya. sí. Te volvemos a perder. La he visto así como fugazmente y después se ha... Ahora te escuchamos. ¿Ahora me oís? Vale. ¿Me oís? ¿Me ves, David? No, no te veo. Sigo viendo al robot. Que estoy por ahí. Bueno, es eso, nada más. Recomendaros el Antinó traducido por David, porque se percibe su hipersensibilidad y es un texto preciosísimo. Nada más. Cuando tengamos tiempo, te contaré el origen de esa traducción. Ok. Raquel tiene la palabra. Bueno, pues buenas tardes, David. Hola. Enhorabuena, yo tampoco te conocía, me pasa como a Sonia y yo creo que también voy a leer algo tuyo. Pero bueno, yo un poco lo que quería es pedirte que nos leyeras otro poema, porque he leído en la entrevista que te ha hecho el Ateneo también que habías hecho teatro con alumnos en tus inicios en el instituto. Sí, y yo fui profesor de instituto. Eso lo he percibido en el poema que nos has leído. Entonces me gustaría ver si nos lees un poema de ese libro que dices que escribiste de desamor, que me he quedado yo con las ganas, y no sé si es posible. Ah, de ese libro. Sí, de ese libro, que me ha gustado a mí. Ese libro que le gusta tanto, que mi amigo dice que es un Arsamandi. Ese. Te voy a leer para ti. Buena, ¿eh? Para ti. Venga, gracias. Amor mío, has logrado ya que aguante mucho mejor la angustia que estar solo.
has dominado has dominado, ¿ves? Fíjate que yo suelo leer siempre bien. Este libro todavía me inquieta, ¿te das cuenta? Me equivoco, todavía me inquieta. Voy a empezar otra vez. Genial. Amor mío, has logrado ya que aguante mucho mejor la angustia que estar solo. Has domado mis infidelidades. A tus constantes y torpes demandas de cariño me someto, ya sin un gesto agrio o de repudio. Pero hoy que finalmente soy tu fiel enamorado, si al menos pudiera saborear con gusto las modestas limosnas de los días que rendido a tu lado paso, este pozo leve apenas perceptible en el fondo del vaso de mi vida diaria. Mas qué lento el andar en busca inevitable de tu presencia. Ahora me viene impuesto todo con el sello de tu risa. El agua de mi vaso trae como estela la solícita mano que aguarda un triste beso. En sueños siempre tengo un peso muerto al lado que se resbala hacia mí, que hiere de muerte ese mi deseo de permanecer desde mí mismo y solo abierto al mundo. Me decían todos antes, cuando aún me revelaba, dale tiempo al amor. Le he dado tanto tiempo que me emponzoña un morbo y pido con dolor, sin comprenderme, que nunca más te vayas de mi lado. Bonito. Muchas gracias. Muchas gracias. Ese libro es muy auténtico, es muy, y como ves, es totalmente descarnado, directo. Es que, David, cuando se habla de amor, muchas veces se habla de desamor. Tú lo has comentado y es verdad. Tenemos a una persona que ha levantado la mano, que pone ahí como mi Tomás o algo así, que tiene una mano levantada. Si quiere participar, hay que desbloquear hay que poner el micrófono. Vale. Ahora. Ahora sí, vale. Bueno, soy Tomás Gómez Soutuyo. Hombre, Tomás. David Tomás me Gómez invitó. Soutuyo es un amigo de los 15 años. Eso es por lo que yo venía a comentar. Porque, vamos a ver, mi vida ha sido muy, muy particular y coincidí con David 2 años nada más en Cartagena. Después, y coincidí con David y realmente de los compañeros del instituto solo me acordaba de David y de otro. Solo, para que se hagan una idea de cómo era David cuando era un niño. Bueno, pues nada, le gustaba, oíamos zarzuela y éramos muy, muy, muy amigos en aquella época. Tomás es nieto del compositor Soutuyo, el famoso compositor de la leyenda del beso, de la del Soto del Parral, del último romántico. Bueno, el caso es que hace unos meses se me ocurrió buscarlo en internet y lo encontré, escribí al correo oficial de la universidad y unos días después me contestó y bueno, pero hablo de hace, he dicho unos meses, yo creo que menos de unos meses. Y bueno, entonces estamos encantados. A partir de ahí... Ya hablaremos en privado. Muy bien, pues era eso. Simplemente que era muy buen alumno, muy buen amigo. Y yo aprendí mucha música gracias a él. Y desde su más tierna infancia. Bueno, un saludo a todos, desde Tenerife. Un abrazo fuerte. Lo mismo, David. Una sorpresa, David. Sí, una sorpresa. Una sorpresa. Bueno, yo no sé si hay alguna cosa más. Si no fuera así, a mí me gustaría, me podéis cortar en cualquier momento, me gustaría despedir a David en este, de verdad, extraordinario encuentro donde hemos escuchado muchas cosas interesantes y donde nos hemos pasado bien, David. Cuando vino tu amigo Luis Antonio de Villena a Palencia, y esa vez no había 6, estaba hasta arriba, claro, para verlo. Y Luis Antonio de Villena, ya sabes cómo es, se puso a divagar, pero con temas culturales, anécdotas, no leyó ni un solo poema,
Cuando se acabó la hora y pico dijo, uy, se me ha olvidado, pero todo el mundo estuvo pasándoselo de cine con aquel poeta, se reía, lo pasamos estupendamente. Yo creo que hoy ha pasado algo parecido. Pero para cerrar, me gustaría leer un poema del último libro, El sueño de una sombra, Calambur, que a mí me parece sobrecogedor, me ha gustado mucho. Es un poema tipo prosa, pero yo creo que es fantástico. Si te parece, y con tu permiso, vamos a leer El loco. El loco. Dice así este poema, a ver si consigo leerlo medianamente bien y no equivocarme. Si fuera plenitud y no lo supo, luego se iba menguando cada día, poco a poco desmintiéndose. Negando los deseos del cuerpo, los encuentros misteriosos, las cercanías ásperas junto a los jaramagos, entonces un arbusto sin nombre para él, pero más realidad que la palabra inscrita en mitad de un poema, el amarillo múltiple del campo. Fue desdeñando el canto de los juegos y la certeza abierta de lo azul, avariento de nubes. ¿Hasta dónde ha llegado con tanta negación? Le han pesado los años. La Babel construida es el fracaso por tan solo vivir para el conocimiento, para la reflexión, más acá de la vida. El loco prontamente cedió ante las razones. No barruntó que el hombre es un dios cuando sueña y un pordiosero cuando reflexiona. Y ahora que necesitas recomenzar la infancia, mirar a los inicios, recuperar de nuevo lo perdido, para darle sentido al sinsentido, no es posible marchar atrás en la existencia. Ya fue la plenitud y no lo supo. Creo que impresionante, David, este poema, de verdad. Te damos muchísimo las gracias. A vosotros. Ha sido un encuentro estupendo. Ojalá podamos volver a encontrarnos, y ya sé que esta petición no te gusta, pero mientras tengas ganas y fuerzas, por favor, aparte de seguir escribiendo y diciendo las cosas que dices, seguid organizando esos cursos maravillosos de la Universidad de Valladolid, sin los cuales de verdad estamos más tristes. Claro. Quiero que digas unas últimas palabras y te despedimos de verdad con un fortísimo aplauso. No, yo agradeceros vuestra amabilidad extraordinaria. Yo también me lo he pasado muy bien y bueno, pues estoy a vuestra disposición para cuando queráis. Muchas gracias, David. Creo que si podemos abrir los micrófonos, siempre lo hacemos para dar un fuerte aplauso a nuestro invitado, hoy más que nunca. Muchas gracias, nos despedimos y como siempre, decimos siempre lo mismo, David. Larga vida al Ateneo. Muy bien. Venga, adiós. Adiós, adiós. Gracias a todos. Adiós. 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 Sí, te iba a atender. Estaban despidiendo a David y...